Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a todos a Casa al Foro. Somos Hábitat Posible y nos complace contar con su participación en este espacio de encuentro y diálogo, donde juntos abordaremos la problemática de la vivienda no atendida para poblaciones vulnerables. Esto a través de una serie de charlas y conversaciones que hemos venido desarrollando, donde buscamos reflexionar y proponer soluciones que respondan a las necesidades reales de quienes más lo necesitan. Estamos compartiendo ideas, experiencias y proyectos con el fin de generar propuestas sostenibles e inclusivas. Esperamos que las discusiones sean enriquecedoras y productivas para todos. Hoy contamos con el ponente Arturo Cervera, con su ponencia Estrategias Nacionales de Nacional de Autoproducción de Vivienda en México, quien hace la ponencia el día de hoy. Asimismo, les presentamos al equipo de Hábitat Posible, Airo como director de Hábitat Posible, Yasmín Torres, directora financiera, Laura García del equipo técnico y quien les habla, Fernanda Pedraza. Para esta ponencia, les recomendamos apagar sus cámaras y micrófonos, solo los miembros de Hábitat y los ponentes tienen permiso para utilizarlas. Tendremos el espacio de la ponencia y posterior a ello tendremos un espacio de discusión donde pueden ir colocando sus preguntas en el chat. Igualmente, si no se responden estas preguntas, después serán enviadas a los correos de ustedes. En este sentido, la pantalla y el micrófono es de ustedes. Continuamos con Airo. Gracias, Fernanda. Pues bien, muchas gracias a los asistentes. Como lo decía Fernanda, hoy tenemos el grato placer de contar con un ponente de un excelente nivel formativo académicamente como en experiencia de política pública. El arquitecto Arturo Cervera nos acompaña desde México. Es coordinador nacional de autoproducción de vivienda del Infonavit, consultor del Infonavit, panelista de la COP 2021 en Francia, de la COP 2022 en Marruecos y de la COP Polonia y Hábitat 3 en Ecuador. Es coordinador de programas de dirección de la Dirección General de la Comisión Nacional de Vivienda del CONAVIT y coordinador SEDATU, responsable de la estrategia de red de ciudades sustentables en México, especialista en desarrollo urbano sustentable, con especialidad en mercado de vivienda en renta en Harvard, máster en administración de negocios. Arquitecto Arturo, es un gusto, es un honor que usted haya aceptado hacer parte de este evento. Nos complace, nos anima y estamos muy ansiosos de conocer la estrategia que bajo su dirección ha desarrollado el gobierno de México en los últimos años. Entonces, arquitecto Arturo, siéntase en su casa, Casa al Foro hace parte de aquí en adelante de todo su trasegar como profesional, hará parte entonces como referente a nivel Latinoamérica y el Caribe y obviamente a nivel de Norteamérica, pues porque México hace parte de Norteamérica. Arquitecto Arturo Cervera, muy buenas noches. Sea usted bienvenido. El micrófono es tuyo. Muchas gracias, y antes que nada, gracias por la invitación y gracias a todos los que están interesados en escucharnos esta tarde. Y bueno, pues les quiero compartir un poco la experiencia que hemos tenido en cómo hemos transformado la visión de la atención a las personas vulnerables desde México y cómo este ha sido un trabajo colaborativo y un esfuerzo conjunto desde el gobierno, desde las instituciones del sector vivienda, que ahorita les platicaré cuáles son, pero que también fue hecho con la gente, para la gente, como nos lo dijo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue el presidente que está saliendo el día de hoy, que hoy tenemos una nueva presidenta. Y bueno, a razón de eso, pues necesitamos esta experiencia de ya hace 6 años, pues queremos compartirla con ustedes y que sirva para democratizar el conocimiento, que es lo más importante, y transformando cómo atendemos
y cómo vemos la política pública, pero no nada más eso, sino también cómo desde nuestras profesiones, desde los que somos arquitectos o que tenemos el privilegio de trabajar para la gente, que podamos cambiar la visión y el chip de entender que siempre debemos dejar al centro de toda decisión a las personas y que ellas se sientan escuchadas y que sus necesidades sean respondidas. En ese sentido, bueno, procedo a compartir mi pantalla y empezamos con la presentación. Pues básicamente esta es la Estrategia Nacional de Autoproducción de Vivienda en México, para la cual pues tuve el orgullo de trabajar desde su inicio y pues coordinarla desde hasta su final. Y pues básicamente esto es lo que tenemos. Antes que nada quiero sentar la base del diálogo, entendiendo qué es la autoproducción de vivienda. Autoproducción de vivienda pues básicamente es cuando es una forma de producción de vivienda en la que el usuario es el que consigue, aprovecha y gestiona los recursos que tiene a su alcance y toma todas las decisiones fundamentales para satisfacer sus necesidades habitacionales. En esta forma de producción de vivienda, pues obviamente se construye para habitar y pues básicamente el usuario decide la ubicación, qué tipo de solución va a ser, si es una vivienda desde cero, un mejoramiento, una ampliación, qué materiales va a usar, qué mano de obra va a contratar o no, y los recursos. Obviamente, hacer específico que la palabra autoconstrucción está embebida dentro de esta forma de producción de vivienda, y también está embebido cuando cuando tú mandas a hacer tu vivienda con alguien más, sea un arquitecto o un técnico. En este sentido, bueno, obviamente sabemos que existen otras formas de producir viviendas, que es la vivienda de mercado comercial, en la que, bueno, obviamente un desarrollador o un constructor construye y la construye para venta. En este caso, pues vamos a ver por qué en el gobierno de México decidimos trabajar en la autoproducción de vivienda. Aquí esta presentación se las dejo. Aquí tienen justamente el qué es autoproducción, qué es esta estrategia, pero bueno, por motivos de tiempo, pues voy a omitir el video y pues básicamente les quiero contar un poco el panorama. Básicamente de acuerdo con ONU Habitat, 4 de cada 10 personas en México habitan una vivienda que no es adecuada. Es decir, que están hacinadas, que están hechas sin materiales duraderos, que carecen de servicios mejorados, o bien también que están en zonas sin acceso a, a electricidad y drenaje. En este sentido, como pueden ver en la pantalla, pues básicamente desde la vivienda que hace un desarrollador, puede ser que sea inadecuada. La foto es una foto de una arquitecta que se llama, bueno, de una fotógrafa que se llama Livia Corona, en la que vemos justamente muchas viviendas hechas por un desarrollador en los 2000, las cuales, como se ven, pues están en las periferias. Y si ven que tiene una cubeta la persona en la foto, pues obviamente porque los dejaron sin agua al desarrollador al momento de vender el desarrollo. Podemos ver también del lado derecho, pues viviendas que son autoproducidas por sus usuarios sin ninguna asistencia técnica y hechas pues, en su gran mayoría, como vamos a ver más adelante, con sus propios recursos. En este sentido, pues uno de los mayores retos es que el 65.3% de las viviendas en México que son autoproducidas tienen al menos un problema estructural. Esto no nada más es de las viviendas que construye, que edifica la gente, sino también son en las viviendas que se compran, como pueden ver ahí con datos de pues, nuestro sistema, de nuestro Instituto Nacional de Geoestadística y Datos, el INEGI. Podemos ver que también en la vivienda que se adquiere, pues también obviamente tienen algún algún problema estructural en un 47.5%. Se preguntan, oye, ¿cuáles son estos problemas estructurales? Pues básicamente estos problemas son deshumidades y filtraciones, grietas y cuarteaduras, deformaciones en los marcos de la estructura, que ya es un poco más, un problema más grave, levantamientos, hundimientos de pisos, fracturas o deformaciones de vigas o traves, y pues al final temas de problemas en tuberías o drenaje. El mayor problema que se tiene en México, pues obviamente es
el 44.2% de las viviendas a nivel nacional, pues tiene un problema con filtraciones de agua y humedades. Este, Otro de los grandes retos de la vivienda en México, pues básicamente, que ya es un problema latinoamericano, pues básicamente es la falta de acceso a asistencia técnica y financiamiento. Básicamente el 84.6% de la población que edifica sus viviendas la hace con sus propios recursos o con préstamos no formales. Y en este sentido, pues básicamente el tener un arquitecto en el momento que vas desarrollando tu obra, pues básicamente viene siendo un privilegio, pues porque cuando no hay financiamiento formal, como vemos que es la gran mayoría, pues solamente 3 de cada 100 viviendas tienen el privilegio de tener un arquitecto o un ingeniero en el proceso de obra. El 72.72% lo hace pues, con el apoyo de albañiles, y el 25.01% pues son literal los que autoconstruyen su vivienda con sus propias manos. Obviamente este tema de la falta de asistencia técnica y de visión a largo plazo, para lograr un crecimiento progresivo y ordenado de la vivienda, se traduce muchas veces en deficiencias en habitabilidad, funcionamiento, seguridad estructural, aún en las viviendas que ya están terminadas. Y obviamente pues también que se aumentan los costos de la misma vivienda. En este sentido, pues el panorama en México, pues básicamente el más de 6 de cada 10 viviendas en México son autoproducidas. Es por eso, por lo que se hace esta estrategia nacional de autoproducción. El 30% la compró ya hecha. Obviamente, en la encuesta que tenemos, como son datos autorreportados de la gente, no sabemos realmente de ese 30% si la compró ya hecha, de la que compró ya hecha, si en esa vivienda era una vivienda nueva o usada. Sí sabemos, pero no sabemos si esa vivienda que se compra, pues fue sobre todo en la usada, pues sí fue autoproducida. Obviamente, hablando del futuro, pues se necesita 8.2 millones de viviendas. El gran deseo de la gente, el 6 de cada 10 personas de mexicanos que quieren autoproducir su vivienda, quieren construir ellos mismos su vivienda. El 4 de cada 10, un poco menos de 4 de cada 10 quieren comprar, y hay un 7.7% que quiere rentar una vivienda. Básicamente la autoproducción, como vemos en esta tabla, pues se encuentra en todo el país, en todas las entidades, en las entidades del sur-sureste de la nación, pues con porcentajes más elevados de viviendas que son autoproducidas, como lo es el caso de Oaxaca, con un 85% de su parque, el caso de Guerrero y el caso de Hidalgo. Pero aún así en los estados que son más industrializados, más cercanos a la frontera con Estados Unidos, como Nuevo León, su porcentaje de vivienda que se autoproduce aún así es alto. Básicamente 4 de cada 10 viviendas en Nuevo León, que es uno de nuestros estados, de nuestras provincias más industrializadas, pues se autoproduce. Y como vemos en la gráfica de la derecha, la autoproducción no es un tema que sea solo de los quintiles o de las personas con menores ingresos, sino es una decisión de todo, desde los quintiles más bajos hasta los más altos. Básicamente, si hay una correlación en el ingreso y en la exclusión del mercado de vivienda. Entre menores tu grado de ingreso, pues más eres más propenso a autoproducir tu vivienda. Básicamente, el 73.9% de los del primer quintil pues autoproducen, pero en los de mayores recursos también 4 de cada 10, que sigue siendo una proporción demasiado grande. En este sentido, en el término económico, en el Producto Interno Bruto de México, el 5.2% con los últimos datos es atribuible al sector de la vivienda. De este 5.2% del total del Producto Interno Bruto Nacional, el 56.3% de este PIB del sector de la vivienda
corresponde a actividades de autoproducción, es decir, más de 827,000 millones de pesos están en la autoproducción. Y obviamente este recurso que está en la autoproducción, pues básicamente es un recurso que nunca se ve en tarjetas bancarias o vía la formalidad, sino más bien son transacciones en dinero físico. En este caso también pues el 7 de cada 10 puestos de trabajo en el 2022 en México pues estuvieron relacionados con actividades de autoproducción y pues genera más de 1.5 millones de trabajos. Entonces, en este sentido, pues teniendo esto en contexto, pues el tema cultural, el tema del rezago y el tema económico, pues nos llevó a hacer a crear esta estrategia nacional de autoproducción, básicamente para disminuir el rezago habitacional cualitativo. Básicamente, un cuarto del parque de las viviendas públicas, de las viviendas particulares habitadas en México, que son 36.9 millones, tienen algún tipo de rezago hoy por hoy. O sea, hay 8.9 millones de viviendas con rezago, en rezago habitacional. En este sentido, pues para hacer una estrategia holística, pues básicamente lo que decidimos fue atacar todo el ecosistema que interviene en el proceso de autoproducción. Como lo pueden ver en la imagen, poniendo a las personas al centro, vamos dividiendo desde la parte del acceso al suelo, la parte de la planeación, la parte del financiamiento, de los trámites, de los materiales, de la asistencia técnica y el mantenimiento. Vamos solucionándolo con, obviamente, los responsables o los actores que participan en el proceso, que son desde los gobiernos locales, entidades privadas, los asesores técnicos, constructores, casas de materiales, gobiernos, financieras, proveedores, proveedores, asesores técnicos, para obviamente dar una solución integral al tema de la autoproducción de vivienda. En este sentido, pues esta estrategia nacional de autoproducción pues nace con el objetivo de fortalecer sobre todo la capacidad de las personas para tomar las mejores decisiones para ejercer su derecho a una vivienda adecuada, como lo marcan las Naciones Unidas. Quiero comentarles que el Programa Nacional de Vivienda de México fue uno de los pioneros en integrar el concepto de vivienda adecuada en su ejecución. Y pues básicamente sabemos que hay 7 elementos que nos dicen que una vivienda es adecuada y por ello pues deben de contenerlos. En este sentido, pues esta estrategia la tendemos a través de 5 ejes, que son desde el acceso al suelo, vínculo con el desarrollo urbano, el financiamiento, la asistencia técnica y la comunicación, y pues vamos generando alianzas y vamos dando seguimientos a los trabajos. En este sentido, pues a través de este acuerdo de hacer una estrategia nacional de autoproducción, pues básicamente se crea una coordinación nacional de autoproducción en donde pues tuve la fortuna y el honor de estar trabajando, pero pues básicamente en México todos los organismos nacionales de vivienda, encabezados por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, pues fuimos creando esta estrategia. Pues en México básicamente hay hay una secretaría que es la del ramo de la vivienda y el desarrollo urbano, que es la SEDATU, Desarrollo Territorial, y básicamente es la cabeza del sector, y a ella estamos atados la Comisión Nacional de Vivienda, que se llama la CONAVI, el Instituto Nacional de Suelo Sustentable, la Sociedad Hipotecaria Federal, que básicamente es un banco de segundo piso para dar créditos de mejoramiento y
de mejoramiento y autoproducción y lotes con servicio. Está el fondo, el FOBISTE, que es un fondo para trabajadores del Estado para que tengan acceso a hipotecas. Y bueno, pues el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que es el Infonavit. Y básicamente todas estas instituciones crean esta coordinación nacional de autoproducción a través de unos convenios, establecen comités técnicos y operativos para justamente ir desarrollando y consolidando una plataforma social de la autoproducción y pues tener a a todo el sector público de la vivienda, generando planes de trabajo en base a una coordinación del sector, generando herramientas y conocimiento, comunicación, y pues monitoreando y siguiendo pues los planes de trabajo anuales que se fueron haciendo año con año de este pasado gobierno. Básicamente es todos estos planes, pues lo que querían era fomentar este ecosistema de autoproducción. Sabemos que los principales retos que hay en la autoproducción de viviendas son la asistencia, el acceso a asistencia técnica, el financiamiento y el acceso al suelo, pero entendemos que también hay que impulsar el vínculo con el desarrollo urbano y tener una comunicación más explícita y efectiva con los usuarios finales o con la gente que decide autoproducir o edificar su vivienda en algún momento. En este sentido, pues fuimos creando una narrativa para sustentar este cambio de conducta, este cambio de visión. Quiero decirles que nunca había habido una visión de atender pues a la gente que autoproduce su vivienda en México, que básicamente esto no es un programa de gobierno, sino fue una acción pública para atender a toda la población, tengan o no tengan un programa de acceso a un programa de gobierno, sino más bien ayudarles desde sus trincheras, pues a que tengan a que tomen mejores decisiones y puedan acceder a una vivienda adecuada. En este sentido, bueno, se generó un primer documento que fue el documento que hicimos con la cooperación alemana, la GIZ, que básicamente fue el documento de autoproducción de vivienda adecuada en México. Fuimos generando distintas alianzas estratégicas con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Tecnológico de Monterrey, que es bueno, una de las mejores universidades privadas en México, el Observatorio de Ciudades, el Sistema de Integración Centroamericana, el INEGI, que es básicamente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Información, obviamente ONU Habitat para la Humanidad, y diversas organizaciones como Techo, Mejoremos, y pues obviamente también con aliados desde las cámaras del sector de la industria, Bank of America, distintas universidades y también proveedores de servicios. En ese sentido, pues lo que fuimos entendiendo fueron las barreras que había en la autoproducción, hacer un autodiagnóstico de cómo estaban, de cuál eran los problemas que había en la atención a la autoproducción y pues entender las necesidades de las personas. En este sentido, bueno, pues estos fueron los planes de trabajo que hicieron todas estas organismos nacionales de vivienda que ya les comenté, en los que pues se iba atacando más allá del trabajo día con día, se hizo este plan de trabajo que era un trabajo extra que tenía cada institución, básicamente para ir atendiendo cada uno de los pilares de la autoproducción de vivienda. En este sentido, pues el legado que dejamos son todos estos documentos que pueden ver aquí, desde guías para regularización y escrituración de suelo, una guía básica de autoconstrucción de vivienda segura que hicimos con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, un estudio de barreras de autoproducción, una hoja de ruta de cómo impulsar la asistencia técnica, y cómo hacer un modelo de negocio social desde los arquitectos. Hicimos cursos para los estados. También publicamos un estudio pues de contexto de las mujeres y la vivienda autoproducida y alquiler en México. Hicimos un proyecto piloto también de incorporación de medidas de eficiencia energética en los procesos de autoproducción de vivienda.
y sí, ganamos también este documento que se ve del BID, que es una guía de intervención para implementar la estrategia de autoproducción en territorio, que básicamente ahí ganamos un concurso en el año pasado del BID Lab, justamente lo que ganábamos era poder implementar en una provincia y una municipalidad una estrategia de cómo hacer que las personas construyan de mejor manera. Fuimos generando información estadística del rezago en la vivienda que se autoproduce, y generando módulos y herramientas para fortalecer la autoproducción de vivienda. En este sentido, uno de nuestros mayores logros también pues, fue esta plataforma nacional de autoproducción, que es una plataforma en línea que reúne todos los apoyos del gobierno, asistencia técnica digital y una suma de aliados en materia de autoproducción de vivienda para pues, ser un canal de comunicación para las familias que autoproducen sus viviendas, en la que pueden encontrar pues, información fidedigna para tomar las mejores decisiones. El sitio es decideyconstruye.gov.mx. Tenemos también un sitio, más de 170 videotutoriales de hágalo usted mismo. Tenemos una página en Facebook con más de 200 infografías en redes sociales. Y pues este tema nace entendiendo la necesidad de información que tiene la gente y también pues la falta de asistentes técnicos, de arquitectos a nivel nacional. Y entonces en ese sentido pues entendiendo que más del 95, como ya lo comenté, más del 97% de las viviendas autoproducidas se realizan sin asesoría técnica, y además pues no existe realmente una cultura de uso y beneficio de un arquitecto, no hay una asesoría técnica al alcance de las familias de bajos ingresos. Como lo dije, básicamente es un privilegio contar con un arquitecto. Además, pues no hay una información de fuente confiable. Pues hicimos pues, estudios de grupo para entender cuáles eran las necesidades de las personas. Estos son beneficiarios o usuarios de esta plataforma, los que pueden ver en la foto. Pero básicamente lo que se pregunta a la gente en estos grupos de información, pues básicamente dicen, ¿cuánto me va a costar la obra? ¿Cuánto material necesito? ¿Cuántos pisos puede soportar mi construcción? ¿Por qué se mete el agua a mi casa? ¿Qué ventajas tiene un material sobre otro? ¿Cómo hacer un presupuesto? ¿Cómo doy mantenimiento a mi vivienda? Y en ese sentido, pues básicamente, pues todo este contenido que ya les comenté, pues fue en respuesta a eso. En esta página es como un marketplace, así como Amazon, en el que encuentran todo lo que necesiten saber en México en materia de autoproducción. Básicamente encuentran una sección que se llama Hogar con Sentido, que son temas de eficiencia energética y sustentabilidad, pero hablados en términos adecuados a la gente. Tenemos una parte también de cursos que se llama Aprendo y Decido, una calculadora de costos, un simulador. Tenemos muchísimos guías y manuales de cómo reparar tus techos. Tenemos el contenido en YouTube, en el que pues, de los más solicitados en México, pues es básicamente cómo hacer mi instalación sanitaria, cómo hacer una losa de concreto, cómo instalar un techo de lámina. Tenemos tenemos más de 20 planos y manuales para distintas zonas bioclimáticas en las que puedes acceder al proyecto ejecutivo para inspirarte totalmente gratis, en la que tenemos más de 632,000 visitas. Hemos tenido en este sitio de Decide y Construye más desde que se lanzó en 2021 a inicios, más de 600,000 usuarios, más de 2.3 millones de visitas a las páginas, más de 12 millones de alcances en Facebook, más de 1.3 millones de visitas en YouTube. Y algo que nos fuimos dando, bueno, que fue uno de los grandes hallazgos, fue que el 65% de nuestros usuarios son mujeres, y que después entendimos que básicamente es la mujer la que toma la decisión de cómo se va a hacer la vivienda,
En el caso de los videotutoriales de Construyalo usted mismo, pues el 70% ahí sí de nuestros usuarios son hombres, pero en el caso de la página del sitio de recomendaciones son mujeres. Llevamos esta plataforma también a territorio, entendiendo pues que no todo es en redes sociales. Básicamente en México el 80% de la población accede en sus teléfonos celulares y en Facebook a la información, pero bueno, entendemos que también lo tendríamos que llevar a territorio e incluirlo. Obviamente también en esta página, con nuestros aliados generamos una herramienta para encontrar vía geolocalización, pues qué arquitectos, qué financieras, qué casas de materiales hay cerca de mí. Este, y básicamente pues tenemos más de 5.900 de 5.900 usuarios. Y pues los resultados cuantitativos de esta estrategia, pues básicamente de 2019 a 2024 hemos hecho más de 1.7 millones de acciones de autoproducción de vivienda en todas las provincias e entidades del país, en más de 2.175 municipios. Más del 51.9% de nuestras acciones están en los estados que tienen mayor rezago habitacional. En temas de atención a grupos vulnerables, pues el 48.2% de nuestras acciones son para mujeres, 8.8% para adultos mayores, y pues básicamente el 86.6% atiende a población de menores ingresos. El impacto en la pobreza y el rezago habitacional de esta estrategia, pues básicamente esto es algo que no digo yo, sino dice el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas, que es el Coneval, con datos fidedignos. Nos habla que pues, salió 1.9 millones de personas dejaron de presentar carencia en calidad de espacios de las viviendas. Se disminuyó de 2018 a 2022 un 3.04% el rezago habitacional. Y pues lo que queremos seguir consolidando es este cambio de conducta desde las instituciones, gobiernos locales, asistentes técnicos y sobre todo en las familias, de entender el por qué sí deben de hacerse de algún asistente técnico, pero también el cambiar esa conducta desde la gente. Esta visión de transformación y para construir este segundo piso de la transformación, pues básicamente tenemos que consolidar esta atención de autoproducción, evaluar y mejorar la estrategia y consolidar el crecimiento de esta plataforma Decide y Construye. Y pues básicamente eh, parto con esta memoria de Vladimir Caspe que dice, bueno, pues si bien se construyen miles de casas populares, de multifamiliares, pero pues no se ha atendido el problema en su esencia mismo. El que se considere como un derecho de cualquier hombre el tener su morada, y no tienen razón los que dan cualquier morada al hombre. Pues básicamente muchas gracias. Tengo algunos anexos que podríamos platicar después de los proyectos que se estuvieron haciendo y también testimoniales de personas que mejoraron o ampliaron su vivienda usando la plataforma de Sí Construye. Y básicamente, pues esto es todo y muchas gracias. Pues nada, arquitecto, pues fabuloso. Es evidente el extenso trabajo. Igual, pues hay que entender que la problemática no es mínima, ¿no? Hablabas en términos de datos que el 38.4 de la población de México tiene problemas serios en cuanto a déficit habitacional. Estaríamos hablando de cerca de 50 millones de personas o de hogares, ¿verdad? La población de México está por el orden de los 130 millones, tal vez. Sí, es correcto. Ok, exacto. Entonces estaríamos hablando de 50 millones eh, en déficit habitacional. Dabas datos como el 84.6 de las familias o de las personas, el 84.6, digamos que cubren su producción, su autoproducción con un financiamiento no formal.
esa es una primera inquietud, arquitecto. ¿Qué significa un financiamiento no formal? 6 de cada 4 lo hacen de manera por autoproducción, ¿no? Del 6 de cada 4, 6.4 de cada 10 viviendas que se producen lo hacen de manera autoproductiva. Y hay un dato interesante que no solamente es de México. Yo creo que ese es un tema a nivel global y pues estamos centrados en este caso en Latinoamérica y el Caribe. 6.5 o el 65% son las mujeres las que consultan cómo hacerle mantenimiento o mejorar su hábitat, ¿no? Aquí sucede algo por el estilo en Colombia, y es que finalmente quienes están pendientes de poder, por ejemplo, ser beneficiarias de un subsidio de vivienda o hacerle o conseguir vivienda, son las mujeres. Entonces creo que ese es un tema cultural que se extiende en toda la geografía. Tenía una pregunta, pero al cabo del desarrollo de tu ponencia se me fueron respondiendo. Y son los indicadores de seguimiento en cuanto al impacto social, en cuanto a calidad de vida, en cuanto al impacto de la salud. Pero al final lo fuiste exponiendo en términos de cifras. Eh, no sé, Fernanda, entonces si hay, y Laura, ¿qué preguntas hay en el chat? Buenas noches, gracias a todos. Sí, entonces tenemos varias preguntas, vamos a proceder a hacerlas. Edinson Londoño Herrera pregunta, de acuerdo a la experiencia en México, ¿cuál es la mejor manera de abordar el déficit habitacional y replicarla en cualquier lugar del mundo? ¿Cómo es el acompañamiento técnico para las familias que autoconstruyen sus viviendas? Ok, entonces son dos preguntas, ¿verdad? De Edison Londoño. ¿Tú, arquitecto, quedaron claras las dos preguntas? Sí. Sí, bastante. Pues Vale. respondo. Primero, es un tema que le pasa mucho a los gobiernos, incluso a los arquitectos que somos muy paternalistas y queremos pensar que tenemos incidencia en todo. Y básicamente ese más de 84% que paga con su propio recurso su vivienda, quiere decir que es gente que no accede en ningún momento a financiamiento público y que construye a pesar a veces del gobierno. O sea, es gente que con su propio recurso, con su dinero, con su día a día, va construyendo poco a poco y de manera incremental su casa. Creo que es un tema que a veces pensamos nosotros como arquitectos que la vivienda es un tema final y no, es un tema incremental que al paso de 30 años, pues tienes una construcción tal vez ya en acabados blancos, pero que aún así, después de esos 30 años, se va a seguir transformando en el tiempo. Y creo que es algo que Aravena pues plantea en sus viviendas, que pues, todo es incremental, pero también John Turner desde que trabajó en Perú pues, dice, oye, tienes que pensar que la vivienda es en ciclos, es entender que, pues sí, la gente va pagando según puede y según requiere, pues. Entonces creo que eso es un tema que a veces no podemos entender, pero en realidad cuando ya lo piensas, digo, oye, pues sí, la gente, pues la gran mayoría de las personas no tienen acceso a un financiamiento o están en algo que se llama buro de crédito, no son sujetos a crediticios, entonces lo hacen por eso que se llama de manera no formal, o sea que es o con su propio recurso o que reciben una remesa de Estados Unidos o que piden un préstamo en su menor manera, préstamos entre conocidos y amigos. Este, Paso a la siguiente pregunta, que es, pues, la experiencia en México para abordar el déficit habitacional, pues básicamente es con este tema de, de enfocarte en dar créditos, por un lado, o acciones de autoproducción o subsidios para mejoras de vivienda. Hoy ya vivimos, pues, más en el mundo, pues básicamente es un mundo urbano y cada vez más personas viven en ciudades. O sea, en México pues, son cerca de 8 de cada 10 mexicanos
viviendo en ciudades. En Latinoamérica básicamente es más del 70%. Entonces estás hablando de un parque habitacional que ya existe, que debes de ir mejorando en el tiempo, que debes de ir dándole acciones para que salgan de ese déficit, de ese déficit. Ese déficit puede ser desde que es una vivienda muy, muy problemática que está en riesgo o que tienen un tema de hacinamiento. El gran problema que yo veo en esa tensión del déficit es que pues lo que nos marca el Banco Mundial, nos marca el Occidente. O sea, se habla en un déficit de paredes durables, techos duraderos y pisos firmes que no sean de tierra, que ya te dicen, oye, ya no estás en déficit, o tal vez que tengas un cuarto más para evitar el hacinamiento, pero el gran problema que nosotros vemos es que nunca hablas del confort térmico de esa vivienda. Ese tema no se toca en ningún punto. O sea, no hablamos, uno, ni siquiera del confort y sensaciones higrométricas, y más allá de eso, pues obviamente estamos muy lejos de que estas viviendas que son populares, pues tengan alguna clasificación o label de eficiencia energética. Básicamente estas son viviendas que pues están en un nivel F, o más abajo de ese estándar, un nivel G, cuando en la vivienda que es formal, pues básicamente pues sí puedes tener acceso a eso, pues. Nosotros trabajamos e hicimos un piloto de eficiencia, de cómo mejorar viviendas y meterles criterios de sustentabilidad y eficiencia energética, que lo pueden ver en la página, de todos modos se los pongo aquí, en el que ya hablamos, más allá de la autoproducción de datos románticos, de la pobreza, estamos hablando de datos de cuántas toneladas de CO2 puedes mitigar al año, cuánta eficiencia energética puedes llegar en una vivienda que fue autoproducida en distintas regiones bioclimáticas. Creo que eso es un tema importante que no se ha tocado, pero pues con este tema de la crisis climática y global, pues básicamente tenemos que estar llegando a este, el acompañamiento técnico para las familias que autoproducen su vivienda, pues básicamente no existe. Como lo digo, solo 3 de cada 100 tuvieron la bondad de tener un arquitecto en el momento de su planeación. Todos los demás construyeron por necesidad y con sus alcances. Piensan que, pues como lo era antes el tema de la medicina, te ibas a un curandero porque no sabías que puedes tener acceso a un médico. Creo que es algo que nuestra profesión como arquitectos tendríamos que llegar a cambiarle el chip de cómo atendemos esa demanda, que también hicimos un análisis y un documento en este legado que tienen en la presentación, en el que se ve pues cómo cambias el modelo de atender la vivienda, pues pensando un poco en cómo lo hacían estos arquitectos de barrio en Cuba, eh, en el que ibas generando una distinta manera de atender tu demanda. Y bueno, si quieren, espero a una pausa y seguimos contestando las preguntas. Está muy bien, arquitecto. Creo que en la respuesta a la pregunta de cómo replicar, pues de acuerdo a la experiencia de México, la mejor manera de abordar el déficit habitacional y replicarlo, creo que si bien el problema es global, es decir, hay un déficit que no está atendido ni en lo cualitativo ni en lo cuantitativo, pero sobre todo en lo cualitativo. Creo que es donde más alto impacta el déficit. Si bien entendemos entonces que el déficit existe a nivel global y sobre todo a nivel del sur global, Latinoamérica del Caribe y el sur global, cada país, cada región tiene digamos, unas dinámicas diferentes, ¿no? Que responden a su cultura, a su tradición, que hace que de algún modo los programas y proyectos deban adaptarse a esas propias dinámicas. Pero en términos generales, lo que sí hace falta es financiamiento y establecer modelos de financiamiento que permitan a las familias acceder a recursos eh, mm,
Creo que para eso el Banco Interamericano de Desarrollo ha trabajado, creo que trabaja, de hecho tú lo mostraste, Arturo, en tu presentación, y se me escapa ahorita el otro, el banco que ha sido creado para América Latina y el Caribe precisamente para abordar ese tema. Digamos que están haciendo su trabajo muy importante para acceder a los diferentes modelos o proponer diferentes modelos de financiamiento, y está muy bien. El otro tema es cómo las organizaciones, ya sabemos que los gobiernos no van a poder superar el déficit habitacional desde solo la política pública, los recursos públicos. Eso es un tema que convoca a todos los actores. Entonces, bien lo reseñabas tú, Arturo, de manera muy reiterativa, y incluso lo dices, era un lujo tener un arquitecto o una arquitecta en un caso de estos, y creo que sí es parte incluso de lo que Hábitat Posible o de lo que desde Hábitat Posible queremos comenzar a ayudar a la transformación, y es cómo nos involucramos de manera más directa con las comunidades más vulnerables, como una deuda histórica que ha tenido la práctica de la arquitectura, no la arquitectura, sino la práctica de la arquitectura, para pues con el derecho, con el desarrollo de la vivienda. Entonces sí nos hace falta querer, querer participar más. De hecho, lo comentábamos en una ponencia anterior, creo que fue la Lidia Mabel, en la que exponía sobre el modelo de generación de vivienda a través de las cooperativas, la vivienda colaborativa, y es como incluso tenemos que volvernos más políticos, arquitectos y arquitectas, en términos de impactar desde la política pública eh, resultados más reales. Entonces, comparto la pregunta que hace obviamente Edison Manuel, perdón, sí, Edison Londoño. El acompañamiento técnico a las familias, creo en el programa en la estrategia que tú mostraste, pues es evidente esa asesoría técnica en donde el 65% de hecho recae en solicitud y consulta por parte de las mujeres. Hay unos links que compartiste y Fernanda, hay otra pregunta de Jaun Manuel Bojacá. Él nos ha visitado, él ha participado en nuestras charlas, en las conversaciones. Entonces, arquitecta Procedemos. Fernanda, por favor, procede. Listo. Entonces tenemos varias preguntas. Pueden seguirlas haciendo, recordarles todas las dudas que tengan. Bueno, ya un Manuel menciona, ¿cómo ha sido la experiencia del programa frente al suministro de servicios públicos y equipamientos para evitar que la mirada se centre únicamente en la casa y no en los demás elementos que conforman el hábitat? Es decir, vías, servicios públicos, equipamientos básicos, gestión del riesgo y ambiente sano. Arturo. Pues básicamente ha sido a través de una comunicación efectiva. O sea, entendamos que este no es un programa en sí, es una política de vivienda. Entonces, para atender el tema de suministros, servicios públicos, equipamientos, no estar en zonas de riesgos, generamos esta última publicación con esta organización chilena Techo México, es aquí con nosotros, y justamente lo que generamos es una guía de cómo regularizar y escriturar tu suelo, una serie de infografías de dónde sí, dónde no puedes construir, haciendo, pues obviamente, atención, oye, no construyas cerca de lechos bajos de ríos, con una información hecha directa a las personas, que está obviamente en la página de Facebook, en la que la gente entendía, oye, pues tal vez tenían un problema si construyeron cerca de un río. Yo no sabía que era malo, me lo estás diciendo y ok, me estoy enterando. Obviamente parte de eso pues fue mucho esa difusión y esos grandes números que veíamos, cuántos impactos tenemos en redes sociales, esos 12 millones eran soltando esta información. Obviamente también generamos un manual
autoconstrucción de vivienda segura que hicimos con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, en el que se le enseña a las personas cómo hacer una casa que, como en México estamos en una zona sísmica, que no se caiga, pues, qué pasos debes de tener, y lo vamos desglosando a través de videos rápidos, hágalo usted mismo, para que la gente entienda todos estos temas de servicios públicos. Obviamente también hicimos una capacitación para funcionarios, para la gente, de cómo entender su gestión de riesgo, y la eficiencia energética. Entonces, bueno, creo que es una respuesta. Justamente por eso dividimos el tema de la autoproducción en cinco grupos, para ir atendiendo cada uno de los problemas torales y ir teniendo respuestas a cada una de estas preguntas. O sea, en el caso, me permito leer rápido, cómo ven el avance de las viviendas por etapas, cómo se realiza el seguimiento para que se pueda concluir con éxito. En este sentido, pues básicamente regreso a lo mismo. Se hizo una parte sí de asistencia técnica digital, pero atrás de esta asistencia técnica digital, que si se meten al sitio de decideconstruye.gov.mx, pueden ustedes ver, ir paso a paso cómo ir y cómo hacer su obra, desde una calculadora, desde un simulador de costos, desde cómo elegir el suelo, dónde sí, dónde no, desde cómo hacer su plano. Y obviamente también les dábamos el tema de a quién encontrar y a quién contratar, que fueran arquitectos reconocidos, o que tuvieran por lo menos una certificación en alguna de los organismos nacionales de vivienda. En este sentido, pues obviamente el tema del seguimiento, pues es básicamente cada persona decide hacer por su propia cuenta de la vivienda, porque al final el dinero es de ellos, la información es nuestra, fidedigna, pero en su gran mayoría el dinero es de ellos. Obviamente, en ese otro 15% desde el gobierno, también en esta página de Sigue Construye pueden encontrar todos los programas de gobierno federal, programas de subsidios, créditos para mejoramiento, ampliación y seguimiento. Y estos programas también quiero decir que también con esta estrategia se mejoraron, se bajaron las tasas, de tener tasas de 15, 13%, ahora hay tasas hasta de un 3%, para un crédito de construcción, tasas creo que hasta un 10%, y obviamente van cruzadas dependiendo el ingreso de la persona. Estos son para trabajadores formales desde Infonavit, y obviamente también teníamos subsidios que se llevaban a través de la Comisión Nacional de Vivienda para las personas más necesitadas, y ahí pues obviamente también teníamos programas para mejorar la forma en la que se conducen social y técnicamente los arquitectos, asistentes técnicos, y en la que también, pues obviamente a través de estos programas se les iba dando seguimiento a los procesos de obra. Hay un programa que no existía y hoy existe desde el Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda Infonavit, que se llama Construyo, en el que se hizo una aplicación para celular en la que se da una asistencia técnica distinta a la gente, en la que es un crédito que no es un crédito de monto total o de mediano plazo, sino son créditos chicos, en partes en las que se le da a la gente, y pues pueden tomar la opción de tener un asistente técnico que vía celular pues pueden ir llevando el proceso de seguimiento de obra, o también pues pueden optar por contratar a una constructora. Obviamente este programa pues se va dando seguimiento desde una plataforma de inteligencia, desde una app en la que pues a través de fotos y acompañamiento pues se va dando el seguimiento al mejoramiento de esta vivienda en el tiempo. Perfecto. Si bien el arquitecto Arturo em, expuso precisamente cómo la estrategia aborda desde esa articulación de ejes principales con las demás secretarías, el tema de la autoproducción, eh, no solo desde el punto de vista de la unidad habitacional, sino lo que conforma. Y voy precisamente a la pregunta
de Juan Manuel Boyacá, mm, entiendo pues que está articulada, la estrategia está articulada desde el SEDATU incluso, en términos de la atención a los servicios públicos. Pero el comentario que quiero hacer lo quiero extrapolar de una manera general, no para el caso de la estrategia de México, sino extrapolarlo pues a una situación común. Y tiene que ver con, sí, que como por ejemplo nosotros desde Hábitat Posible nos encontramos con ese problema. Y es el hecho de si nosotros queremos ayudarle a una familia o a unas personas a mejorar su hábitat, su vivienda, sus condiciones, digamos que si esta vivienda o si esta solución o este nicho en el que se encuentran estas personas intentando habitar no está conectado a los servicios públicos o algo, entonces nosotros decimos, bueno, ¿qué hacemos? O sea, no podemos dejar de ayudarle. Entonces, digamos que se presenta ahí una situación compleja que hay que de algún modo sortearla de la mejor forma. Si bien nosotros esperaríamos a que la red de servicio y de infraestructura llegase al sitio, han pasado 20 y 30 años en las zonas más desprotegidas, en este caso de las grandes ciudades, digamos Bogotá, en este momento, uno dice, pues no va a llegar nunca esto, entonces hay que abordarlo. Y, y el tema lo toco, lo traspolo a esa escala porque de algún modo entiendo, arquitecto Arturo, y vuelvo a la ponencia, me regreso a la ponencia, entiendo que desde el Fonavit, que tú nos comentabas tras de telones antes de iniciar la reunión, precisamente es como el banco más grande o el fondo más grande en el que en el que los recursos son de los propios trabajadores que al cabo de un tiempo, después de ahorrar mensualmente esto a través de un descuento de su salario, pues ya pueden tener acceso a unos recursos destinados para el mejoramiento o construcción de su vivienda. Ese es el Infonavit en términos muy generales. Es decir, que entenderíamos que la autoproducción social del hábitat, para el caso de la estrategia nacional, se centra en la consolidación de zonas, o más bien en las zonas de consolidación de vivienda, o zonas viviendas consolidadas. Es decir, eh, eh, y tocabas también el tema de la incrementalidad, referenciando a Aravena, en cómo pues Aravena no se inventó la, la vivienda incremental, él no se la inventa, es una realidad que viene desde hace 2000 años, pero sí la formaliza y de alguna manera le da un orden y una dirección. Entonces entiendo, para cerrar la intervención, es que la estrategia nacional, en este caso de México, trabaja en zonas en consolidación. ¿Es así, arquitecto? Pues más bien trabaja en todo el país. O sea, la estrategia es para todo el país, Ok, para personas que cotizan, que son trabajadores formales, que tienen acceso a este fondo de la vivienda de Infonavit, que pues básicamente 6 de cada 10 personas en México son trabajadores informales, o sea, no tienen acceso wow. a este fondo. O sea, Ah, creo ok, que es, ok, ok. hay un tema de correlación entre la informalidad y la autoproducción también, porque también Sí, uno autoproduce o por decisión o por necesidad o porque no te queda de otra. Por decisión generalmente son las viviendas que contrataste a un arquitecto y te hizo una vivienda de lujo en alguna parte céntrica de la ciudad, o el otro 97% que no tuvo acceso a un arquitecto que fue construyendo en su lote familiar poco a poco. Creo que hay un punto muy importante y creo que cuando se habla en una plática, pues tal vez no se entiende tanto, pero es entender realmente el problema. Y en este sentido, generamos y creamos desde el instituto indicadores especiales del rezago de las viviendas autoproducidas. Como en la plática vale, anterior, recuerdo que hablaban que en Colombia el 34% del parque habitacional está en rezago. Sí, correcto. pero hay una pregunta antes de esa. ¿Qué parte del parque habitacional
del total que está en rezago fue autoproducido, cuánto fue comprado, cuánto fue autoconstruido. Y en ese sentido, pues básicamente lo que hicimos desde esta estrategia, como lo decía, de una manera holística, y me permito compartir para ser más explícito y más, Claro que sí. este, básicamente creamos estos indicadores del rezago en la vivienda autoproducida y marginación en hogares autoproductores. Como lo dije Ok. al principio de la ponencia, en México hay 8.9 millones de viviendas en rezago habitacional, de las cuales 4.8 millones fueron viviendas que se autoprodujeron. Aquí lo vemos en el número en lila. De estas, en su gran mayoría, tienen mayor proporción a tener, como bien comentaban hace ratito, eh, déficit en el acceso a servicios públicos de agua, drenaje, electricidad, no tanto, es más fácil que te conectes a electricidad, pero sí, agua y drenaje es un tema difícil, porque obviamente si un ejido o una zona comunal o agrícola se convierte en vivienda, es difícil para los estados y municipios llevarles la dotación de servicios y por eso es por lo que tarda mucho tiempo esa dotación. Y por otro lado, hablando de ese entendimiento real de los hogares que autoproducen, pues también tenemos que entender que hay una marginación en estos hogares. Básicamente hay 4.8 millones de hogares que están en rezago, que se autoproducen, pero atrás de ellos hay más de la gente que vive en hogares autoproducidos, 12.4 millones de personas tienen, están marginadas respecto a su educación, acceso a salud, seguridad social, no pueden pagar su canasta básica de alimentos y están por debajo de la línea de pobreza. Entonces, esto quiere decir que en el tiempo, pues estas familias, si siguen sin tener atendida una de estas servicios básicos para poder vivir dignamente, pues es muy probable que entren en rezago. La foto que ven al fondo es uno de los primeros acreditados de este programa que les comentaba del Infonavit Construyo, en la que se ve que la parte baja de la vivienda es una construcción que él ya tenía previamente, es un ferrocarrilero que se llama Héctor, que trabaja, bueno, trabaja para el sector de ferrocarriles en México, en el sur de Oaxaca, y pues básicamente con el crédito en su vivienda, lo que hizo es hacer su ampliación incremental del segundo piso. Y bueno, me voy a pasar dos más nada más para cerrar este punto. Pues básicamente también hay que entender, y este fue parte del piloto que les comentabas que hicimos con Hábitat para la Humanidad y la GIZ, que ya les pasé la liga, pues básicamente en cuatro distintas localidades, dos urbanas, dos rurales, pues fuimos haciendo empoderando a las familias para que contrataran y pagaran a los albañiles y decidieran qué, qué soluciones necesitaban para sus viviendas. Obviamente, eso previo con un trabajo social muy importante en el que se les enseñaba a las familias desde temas de eficiencia energética, cómo ahorrar, cambio climático, cómo hacer su vivienda más fresca, sustentable. Obviamente, en ningún momento de todos estos cursos que pueden ver ahí las fotos, se les habló de términos de cambio climático, toneladas de CO2 o eficiencia energética, sino se les habló de cómo hacemos que tu vivienda sea más fresca, más cálida. Y el gran problema que teníamos en estas viviendas es que, pues al final las familias, por el tema de calores y fríos, tenían que pasar más de 8 horas fuera de la vivienda porque pues, la vivienda era inhabitable por el tema de calor. Y en el tema de frío, en el sur de México, en el Monte Sión, en San Cristóbal, que es un clima templado subhúmedo, subhúmedo, las familias tenían que meter fogones de carbón dentro de sus viviendas y dormitorios para poder dormir, dado el frío que hacen en esas zonas. Y pues básicamente esto es algo pues, que no es aceptable por temas de salud. En este sentido, pues algo que nos dimos cuenta que indistintamente la región
en la que se construye en México, la tipología es la misma. Son en las mismas viviendas, sin dejar alturas, sin dejar techos, obviamente, el mismo arquetipo, obviamente, pues porque como ya lo he dicho reiteradamente, no tuvieron un tema de acceso a un arquitecto, entonces el resolver el confort térmico, pues va siendo un tema pues muy necesario, y en este sentido, pues obviamente, pues sabemos como arquitectos, como profesionales, que pues para cada clima, pues le puedes dar cierto o distinto tipo de atención. Estos son algunos antes y después de las viviendas. Eh, Pueden ver la que dice Tuxtlas, Veracruz, que es un clima muy cálido, este, es cercano a la playa, en el que pues, la vivienda se le tuvo que dar hiladas más y dejar una ventilación cruzada. O en la parte de abajo, pues es una vivienda en la que teníamos mucho solamiento en un clima seco en Cuecillo, Guanajuato, en el que, bueno, pues básicamente con intervenciones muy baratas, de menos de $1,500 americanos, pues se puede resolver los términos en temas de confort. A partir de estas intervenciones básicas y rápidas, pues nos dimos cuenta que, pues, en simulaciones, pues el 42% de las familias pues iba a mejorar en su confort térmico, pero pues al final el 97% de las familias percibieron esta mejora de confort. Se mitiga por cada una de las soluciones, pues cerca de 1 tonelada de CO2 por vivienda anuales. Hay un ahorro energético en un principio del 33%, pero pues ya en los recibos estamos, ya una evaluación posterior, pues nos dimos cuenta que había pues ahorros del más del 72%, y lo más importante, que es lo que no pasa luego con intervenciones gubernamentales, la satisfacción de las familias con el trabajo que se hiciera, que básicamente pues aquí fue el 97%, porque pues básicamente tienes que tú ir trabajando con la gente, y que ellos entiendan el porqué de las cosas, por qué es importante pintar de blanco, por qué es importante el tener cubos de iluminación. Y pues básicamente era eso. Aquí les dejo, bueno, les voy a dejar el testimonial de la familia Aguilar Alfaro, que pues obviamente usó esta plataforma también de Seguir Construye para hacer su vivienda. Perfecto, perfecto, arquitecto. Muy claro, la cobertura de la presentación, pues creo que nos deja, por lo menos en lo personal, muy satisfechos en términos del alcance. Pues este es un trabajo que sabemos no es fácil. México es referente en temas eh, de vivienda social y de política y de estrategia. Entonces celebramos la estrategia, celebramos los avances y Fernanda, ¿estás en línea? Sí. Ok, Eh, Tenemos una pregunta por parte de Juan Manuel, preguntando si se puede acceder a la presentación, no a esa última que mencionas, sino a la anterior. ok. Sí, con el permiso del arquitecto Arturo podemos compartir la presentación, ¿verdad? Tu micrófono, Arturo. Sí, se puede compartir, y en la misma presentación hay una parte que dice legado y que vienen documentos, tiene hipervínculos para que tengan el acceso a cada uno de los documentos que se generaron. Perfecto. Fernanda, entonces sí, para comentarle a nuestro invitado asistente que le haremos llegar vía correo electrónico la presentación. ¿Es Juan Manuel? Creo que es Juan Manuel. Sí, entonces, Juan Manuel, no sé si nos puedes dejar de pronto tu correo, Juan Manuel Bojaca, para Ok, precisamente enviarte la presentación en el chat. perfecto. Listo, perfecto. Aquí, ahí ya lo envió. Juan Manuel lo acaba de enviar. Listo. Si no hay alguna otra pregunta, entonces, Fernanda, yo creo que podemos comenzar a darle cierre. Ok, listo.
Pues muchísimas gracias Arturo, muchísimas gracias a todos los presentes, muchas gracias a los asistentes. Este es un espacio para reflexionar. Si tienen preguntas adicionales, pueden inscribirnos a Hábitat Posible y estas se harán a los ponentes y se responderán. Por otro lado, pues también los invitamos a continuar con nuestras charlas y ponencias. Este viernes tendremos la siguiente charla a las 9 a.m. hora Colombia, donde hablaremos con Manuela, quien es la ponente del día viernes, acerca de la vivienda, acerca de la planificación y acerca de los manglares y la biomímesis. Ella expone desde Melbourne, Australia. Entonces los invitamos a todos a compartir nuestras redes, a compartir las invitaciones, a donar o incluso están invitados a ser parte de Hábitat Posible y todos los comentarios pues serán recibidos. Mil gracias por su participación y los esperamos. Muchas gracias, Fernanda, muchas gracias, Laura, muchas gracias al equipo técnico. Arquitecto Arturo, una vez más, gracias. Quedamos pendientes, arquitecto Arturo, de el resumen para posterior a la terminación del evento podamos publicar las memorias y muchas gracias a todos. Buenas noches, nos vemos el viernes. Feliz noche para todos. Gracias. Gracias.